Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo que varias personas me han dicho de hacerlo en diferentes etapas y es un tattoo tour. Antes no tenía prácticamente nada, tenía 4 cosas y ahora también no tengo prácticamente nada. O sea, tengo cosas muy contadas. Lo que pasa es que alguno es más grande que otro, así que ocupa más espacio. E igualmente lo que tengo están en los brazos. Pero como me he hecho el último tatuaje hace 3 días, 2 días, por ahí más o menos, dije, es el momento. No voy a entrar en muchos detalles de tema precios, significados y demás, porque hay cosas que lo tienen y hay cosas que no lo tienen. Precios es lo mismo, depende de con quién te tatúes, te sale más caro, más barato, depende de muchas cosas. Así que no me siento en las capacidades de decir esas cosas. Para empezar, yo creo que vamos a ir en orden cronológico. Primero que tengo es este que está aquí en las muñecas, que me lo hice con 16 años, creo que fue. Lo que pasa es que está al revés, o sea, yo tendría que hacer así y tendríais que poder verlo, pero lo tengo en sentido contrario, o sea, hacia mí. Como veis, un tatuaje bien emo, bien feo porque la letra se ha puesto como muy ancha y yo siento que ya prácticamente no se distingue. Yo seguramente ese no sé si lo tape o no lo tape porque se está poniendo un poco feo. Técnicamente va todo junto, es una palabra sola, pero yo lo separé en 2 y básicamente hace referencia a el poema de Edgar Allan Poe, entre otras cosas. Yo no voy a contar los detalles y privacidades de algunas cosas. No sé, no me siento cómoda. Demasiado personales. Ese fue el primero, pues. Luego, en orden cronológico, luego fue este de aquí, que son unas manos rezando con una rosa en medio. Después del primero, que fue a los 16, no me acuerdo exactamente edades, años del resto. Me acuerdo de las cosas a medias. Y bueno, este la verdad os voy a decir que fue un poco incómodo. No porque ni doliese ni nada, sino porque la chica que me estaba tatuando eso era una amargada. O sea, era un estudio y que muy bueno, que iba gente famosa y tal, y que aún por encima estaba resfriada y estornudaba cerca de mi brazo. Así que no fue una experiencia muy grata, la verdad. Muy incómodo. Y este es otro de los hechos por los que me fui tatuando más a los pocos. Porque tema tatuadores, yo no estaba muy cómoda. Me sentía como que cualquier cosa que les molestaba que respirase a su lado. Así que yo como, bueno, vale, lo siento. Después fueron estos dos, que es un alambre de espino de este lado. Y de este, el que está aquí en medio, que es una rosita y una navaja también. Todo al principio era en línea y sin color. Yo bien cagada. No sé exactamente ni qué quiero con mi vida. Así que hoy en día no me gusta mucho, la verdad, porque siento que el alambre de espino está como ahí sin terminar. No me suelen gustar mucho los tatuajes que tienen como los bordes cortados. Siento como que falta algo. Después me hice este de aquí, en mi super múscula. Si os dais cuenta, es Kermit, la rana Gustavo. Mi TFG fue sobre la rana Gustavo. Hice un proyecto entero. El meme llevado al extremo. Y yo creé a mi personaje que era Kurmot. Era una piratería exagerada de Kermit. Y bueno, ahí está con cuchillitos. De hecho, si lo mueves así, como que baila. Y si no recuerdo mal, hay un compañero de clase que se hizo otro, porque yo tenía como una lámina de diseños de Kermit. Y yo me hice este y mi compañero se hizo otro. Nos los tatuamos el mismo día. No había ningún significado de trasfondo raro, extraño. Tampoco somos mejores amigos del alma ni nada. Simplemente los memes. Lo siguiente yo es que no sé ni cómo contarlos. No me los hizo ni un tatuador ni con nada que fuese ningún instrumento de tatuaje. Ni tinta, ni agujas, ni nada. Fue algo estilo carcelero, una habitación de hotel con una compañera de clase. Tampoco es que sean muy visuales. Es este rayito que tengo aquí en la mano que ni se distingue. Está toda la tinta pochísima. Y este que no se va a distinguir mucho es un cuchillito también. De este a veces ni me acuerdo y me veo el perfil así y yo intento borrarlo porque pienso que me manché con algo. Luego, los siguientes también son con hand poke, pero ya fueron con aguja y tinta de tatuar, pero lo mismo. Son cositas que es que además son muy pequeñitas, son minúsculas. Y es este de aquí, que este sí que nunca me acuerdo que lo tengo, porque esa parte del brazo como que nunca me la veo. Parece rojo, pero es rosa. Y es una carita sonriente y una carita triste. Yo la menos
emo del universo. Y este que está aquí en medio, que es una estrellita brillando, Polaris. Es hanbok y es muy chiquitico, son muy mínimos. Luego ya después fue como, bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien. Y empecé con el color. Empecé con este, que es el de Stitch. Y la verdad que se me infectó un poquito, no sé si lo llegáis a ver aquí en algunas zonas, como que está más blanquito, pero en las zonas que se me pusieron un poquito pochas. Es mi familia. La encontré, estaba aquí, es chiquita y rota, pero es bueno. Pero un par de años después me hice este Hello Kitty, It's My Melody. Y este fue probando una chica nueva, que es la que luego me hizo el resto de tatuajes y por ahora sigue siendo la chica que me está tatuando. Y seguramente lo sea porque quiero que el brazo tenga como las mismas vibras. Este tuvo que retocarle un poquito la rosa porque se le había caído un poquito el color. No se me infectó el resto ninguno, nunca. Luego fue el de la mano. Como veis ahí es una araña con una cara de una chica. Siento que las arañas tienen un significado muy profundo. Y además, si os dais cuenta, ahí ya empezaron los corazones. O sea, tengo corazones por todos lados. Aquí en la arañita pues está el corazón en la cabeza de la chica. Luego, para unir esta parte, porque me quedaba este hueco en medio que era como muy grande, tengo una cadenita que también es un corazoncito. Es que no sé cómo enseñároslo, porque además no me estoy viendo. Me gusta mucho porque en realidad, si os fijáis, se ve súper metalizado desde ahí, pero no lo es. O sea, el color es azul, no es gris ni nada, pero me gustó mucho la combinación de colores. Siento que está muy muy bonita. Luego fue esta fresita. Bueno, es un... ¿cómo se llama? Es la plantita de las fresas, ¿vale? Y tiene otra vez el corazoncito por ahí. De hecho, de este tenéis un blog en el canal. Del resto yo dije, es que si no voy a hacer puro blog de tatuaje y tampoco, no sé, tampoco siento que sea tan entretenido o no. Puede que para los próximos, si me lo dejáis por aquí en comentarios, puedo hacer algún blog. Pero estas fresitas me gustan mucho. Siento que las fresas son como muy amor, de algo dulce, de algo bonito, de algo tierno, de algo erótico. Siento que todas las vibras positivas tienen las fresitas. Y además el color en rojo me curó demasiado bien, se ve muy bonito. Y la parte de la fresa, que está abierta a la mitad, se ve muy linda realmente. Tiene unas estrellitas al lateral que también sirvieron para rellenar bastante huequito. Luego fue el de el Krampus. Es el bicho malo que se lleva a los niños en Navidad. Está Papá Noel, que se lleva a los niños buenos, y está el Krampus, que se lleva a los niños malos. Me gustan mucho los detalles y se ven los zapatitos. Es que yo ni me lo veo. Además, las estrellitas siento como que conectan muy bien el brazo. Luego tenemos por aquí de Shin-chan, de que es algo que yo veía de pequeña. Pongo una peli, me pongo la serie de fondo mientras hago otras cosas y no sé, me siento como más tranquila, me divierto más. Tiene los personajes así como más de ese mundo de niños, que es Shin-chan, el perrito, el cerdito valiente y el monstruo de las galletas. Yo generalmente, depende si la chica tiene los flashes o así, yo le digo como que me gustan y me los adapta a la zona, o hay diseños que yo sí que se los mando en boceto y luego ella me los adapta a su estilo. Del murciélago fue otro y no se distingue tanto porque es en el codo, en la parte de atrás, pero los dos murciélagos hacen la forma de un corazoncito en medio. Y por la parte de atrás como que completa mucho el brazo, aunque sea negro, tiene los colores así en amarillito, el rosa de la nariz y todo. Como que esos toquecitos hace que se sigan viendo bastante lindos. Luego de ese es el último, que de hecho ya veis cómo está la piel ahora mismo, porque es que hace nada que me lo hice. Y es esta cobra que veis por aquí. Yo también le pasé la idea porque quería la cobra así, toda retorcida a ella y rota en pedacitos. Y siento que primero que se adapta muy bien al espacio que tiene, como que lo completa bastante, y segundo que me gustó mucho la combinación de colores. No me digáis que no parece las tortugas ninja. Tiene un rollo muy lindo. Igualmente vuelven a estar los corazoncitos por ahí y yo me quería hacer una serpiente, pero no sabía cómo adaptarla para que no se viese muy rara, porque siento que todos los diseños de serpiente no me convencían, había algo que no me gustaba, y este me gusta mucho, con la combinación de colores y todo. Como veis, no os está dando mucha explicación porque siento que en realidad lo que queréis cotillear es lo que tengo en el brazo y verlo bien, porque siempre se ve como muy de lejos. Si me voy a hacer más, sí, aún me faltan por rellenar. Quiero acabarme el brazo con los huequitos que tengo, capaz que tengo algunos más grandes, y luego meterle un fondo seguramente para que se vea más completo. Tema dolor y así no os digo nada, porque todo el mundo me odia porque no me duele nada. O sea, cuando ya han pasado 2-3 horas y lleva 3 horas tatuándome y pasa por tercera vez por la misma zona, me pica, pero me pica de ardor, no de dolor. El único que sí que os voy a decir que sí que me ha dolido no ha sido el tatuaje como tal, ha sido esta zona.
del flexo del brazo. Ahí sí me dolió, desde el momento 1, desde la primera línea que tiró justo donde dobla el brazo, me dolió. Y a la hora de curarse, no os voy a dar tips ni consejos porque me banea medio internet, pero sí que hay zonas como que yo considero que me han costado más o me han molestado. A ver, hay zonas que se hinchan mucho. A mí se me hinchó mucho la mano y me picó mucho. Cuando se estaba cicatrizando ya los últimos días de que se me estaba cayendo la piel, me picaba horrores. Me dan ganas de arrancarme la piel con los dientes. Ese es el que más me picó de todos. Luego, el codo la verdad es que se me hinchó mucho, pero no me dio problema nada para curarse, o sea, se me curó muy bien, no me picó, no me molestó ni nada. Tips cuando se te está curando el tatuaje: si tienes el pelo largo, recógetelo. No hagas como yo, que no me lo recogí y cuando me hice el último de la serpiente, me desperté con todo el pelo pegado por aquí y no te digo el horror que es despegarse pelo a pelo del brazo. Tampoco es como que yo tenga tatuajes que vayan a doler. En los brazos yo no considero que sean zonas muy sensibles. Cuando llegue a zonas que se metan más cuello, espalda, abdomen, pues ahí ya capaz sufro un poco, pero por ahora me quiero acabar el brazo y luego ya veré. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ha sido un poquito más simple, pero yo sé que hay gente que los quería ver. Siento que no tengo tantos tatuajes, no los he contado. ¿Qué voy a contar? Esto como uno, este rayito como uno. Me parece un crimen contar como un tatuaje esto de aquí. Así que no los he contado. Si queréis y habéis hecho la cuenta, la podéis dejar en comentarios. Y cualquier cosita más también podéis dejar aquí en comentarios. Todo lo que queráis lo dejáis aquí en comentarios. Es más, si habéis llegado hasta aquí, dejad un emoticono de una pizza, dejáis. Y no os olvidéis suscribiros también, que he visto que el 68% o más de la gente que ve los vídeos no está suscrito. Y no cuesta nada, es gratis. Gratis. ¿A qué esperáis? A suscribirse, gente. Porfa. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo.